Bendiciones a todos, gracias por acompañarme en este nuevo video que estamos realizando. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante como es un acercamiento a el libro del profeta Habacuc. Este texto es un texto único porque es un diálogo muy característico que el profeta dirige a Dios, interpelándolo, haciéndole un cuestionamiento por la situación que está viviendo el pueblo. Entonces, casi que esto no se da en otros textos de la Biblia. En hebreo, este libro es llamado Habacuc, en griego es llamado Habacuc. Y el término que nosotros conocemos es Habacuc. Tiene un significado muy particular. El significado es abrazo. Pero un abrazo en todas las áreas de la vida del profeta. De una manera especial, un abrazo en el pasado, un abrazo en el presente, un abrazo en el futuro, un abrazo en medio de la espiritualidad, pero también en medio de las situaciones difíciles. Se sabe muy poco del profeta, se sabe muy poco de su familia. Y su profecía es un diálogo en donde el profeta interroga al Señor. La fecha de la elaboración de este texto no se conoce con claridad. Habacuc está en un imperio grande, pero que ya está en el ocaso. En este momento, el reino del sur, que es el reino donde se encuentra el profeta Habacuc, específicamente Judá, con su capital Jerusalén, está siendo maltratada, subyugada por un imperio llamado el imperio asirio. Realmente este imperio ya estaba en el ocaso. Y en contrapunto se encontraba un nuevo imperio, que es el imperio babilónico. El imperio babilónico se caracterizaba por ser un imperio muy sangriento y con unas intensas cruzadas militares. De tal manera que había allí una guerra de poderes entre estos dos imperios. Y entonces el reino del sur, el reino de Judá, tenía que levantarse para poder solucionar esta situación. ¿Y cómo lo hacían? Aumentando los impuestos del pueblo para poder soportar esa carga para poder tener un ejército que pudiese enfrentar alguna situación con estos dos imperios. Pero realmente era bastante difícil porque los soldados, tanto de los asirios como de los babilónicos, eran soldados muy bien armados y sanguinarios, sobre todo, una actitud bastante cruel. Entonces, en medio de todo esto se levanta Habacuc como ese personaje, ese personaje que representa a el israelita de a pie, a el israelita de base, una persona del común y corriente que de pronto no tiene una influencia en medio de la sociedad, sino que es una persona sencilla y que se siente realmente desarmado, se siente realmente desprotegido, se siente ante una situación como si estuviese enfrentando a un gigante muy difícil de enfrentar, muy difícil de ganarle. Entonces, en este libro de Habacuc se contrapone la actitud del destino del inocente y el culpable. ¿Quién es el justo y quién es el culpable? Entonces miren cómo Habacuc enfrenta
prácticamente una situación donde hay tres poderes que se están enfrentando entre ellos. Por una parte está el imperio asirio, el segundo poder al cual se enfrenta es el imperio babilónico, y el tercero es el poder interno, el poder del reino del sur, Judá, que quiere de pronto prevenir una invasión, prevenir una incursión militar de estos imperios, cosa que realmente ocurrió posteriormente. Ustedes saben que el imperio babilónico destruyó prácticamente todo el reino del sur. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de una situación tan compleja? ¿Dónde se encuentra Dios en medio de esa situación donde su pueblo está siendo subyugado, donde la sociedad más vulnerable, la situación de esas personas pobres, desprotegidas, están sufriendo, están viviendo un momento donde realmente están entre la espada y la pared, no saben hacia dónde tomar, qué rumbo tomar? Entonces allí es donde aparece Habacuc. Él se siente desprotegido, como que estoy orando, estoy buscándote, Señor, pero no encuentro respuesta. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Seguro que era la pregunta del profeta Habacuc, esa pregunta que rondaba por toda su mente cada rato que analizaba la situación, o cuando veía a esos soldados en medio de su territorio, o cuando veía que esa gente de pronto sin tomar en cuenta, maltrataban a los niños, maltrataban a las embarazadas, maltrataban a las personas del común y corriente. Entonces Habacuc está cuestionando de alguna manera y diciendo: Señor, es que no te veo en medio de esta situación. Entonces, la teología de Habacuc, hablemos un poquito de la teología. Y cuando decimos teología, y ustedes saben que eso apunta hacia qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de este escrito del profeta Habacuc, hacia dónde Dios me quiere llevar en medio de este libro. La teología que aborda Habacuc es la oración de una persona desesperada que ha puesto su confianza en Dios, pero todavía no ha visto la respuesta de Dios. A pesar de que ha orado, a pesar de que ha buscado al Señor, a pesar de que ha intentado solicitarle al Señor ayuda, ha dispuesto su confianza, ha dicho: yo confío en ti, yo espero en ti, porque realmente no tengo otra salida, porque realmente no tengo otro camino por el cual tomar. Solamente eres tú el que puedes darme la salida de esta situación. Entonces, fíjense que eso se parece mucho a nosotros. En algún momento nosotros nos hemos sentido desesperados, nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido de pronto que no tenemos otra salida. Y sencillamente tenemos que echar toda nuestra ansiedad delante del Señor, porque Él ha prometido que va a tener cuidado de nosotros. Entonces, eso es algo muy claro y muy trascendental que nos enseña el profeta Habacuc. Ante el desespero, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente acercarme a Dios. En un momento de desespero, en un momento de angustia, ¿hacia dónde debo correr? Directamente a los brazos del Señor. Y bueno, en este momento analicemos un poco el bosquejo del libro de Habacuc. Ese diálogo muy particular entre el profeta y el Señor. Entonces tenemos la primera lamentación de Habacuc. Se desarrolla en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Allí está contenida la primera lamentación del profeta. Entonces,
esa primera lamentación tiene una respuesta de Dios en el mismo capítulo 1, pero ahora desde el versículo 5 hasta el versículo 11 es cuando Dios responde al profeta. Hay una segunda lamentación del profeta en el capítulo 1, pero empieza ahora en el versículo 12 hasta el versículo 17. Y tenemos una segunda respuesta de Dios que parte desde el versículo 1 hasta el 5 del capítulo 2. Desde el versículo 6 hasta el 20 del capítulo 2 encontramos el regocijo de la nación al ver a sus enemigos vencidos. Y por último encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 19, la oración del profeta Habacuc. Pero avancemos un poco a adentrarnos un poquito más en el tema y descubramos cuál es el asunto del libro del profeta Habacuc. Ya hemos dicho que Habacuc representa a ese israelita de base, a ese israelita de a pie, que no cuenta con el gobierno, que está solo, que no tiene protección alguna, que el gobierno solo lo ve como esa persona que puede pagar impuestos para que el ejército pueda ser fortalecido, pero no hay una contraprestación de parte del gobierno para la situación que está viviendo esta persona desprotegida. Y vamos a ver un poco lo que dice el texto. Vamos a ir al capítulo 1, verso 2, que dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está diciendo, ¿hasta cuándo? En algún momento tú has cuestionado hacia Dios, diciendo, ¿hasta cuándo permitirás que siga viviendo de la misma manera? ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás tal injusticia? Aquí el profeta cuestiona al Señor diciéndole: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Porque lo he hecho lo que me corresponde, he cumplido mi tarea de orar, de presentar la necesidad que estamos viviendo todo el pueblo delante de ti. ¿Y cuándo es que tú vas a salvarnos? ¿Cuándo es que tú vas a mirar lo que está pasando? Una ola de violencia. Y yo creo que eso de violencia lo conocemos perfectamente en nuestro país. Nuestro país ha vivido olas de violencia muy fuertes. Un país que ha vivido el desplazamiento. Un país que ha vivido cómo familias salen de sus territorios, digamos que obligados por gente que sin escrúpulos han amenazado a estas familias y han provocado que familias que están de pronto bien ubicadas, dedicadas al agro, dedicadas a una tarea sencilla en sus tierras, en sus parcelas, y de repente llegan a una ciudad desprotegidos, donde no hay oportunidades, donde no hay forma de seguir adelante. Entonces, es una realidad que nosotros como colombianos conocemos perfectamente. Habacuc se sintió muy desprotegido y por esa razón cuestiona al Señor. Entonces, esta es la queja del profeta. Cuánta injusticia, hay maldad, hay una economía fragmentada, porque realmente ellos empezaban a trabajar la tierra, pero era para poder subsanar el compromiso que tenían con el gobierno, para garantizar que el gobierno pudiese tener todo lo que necesitaba para poder enfrentar
a los enemigos? ¿Hasta cuándo gritaré sin que me escuches? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero vemos entonces, ante ese cuestionamiento, hay una respuesta de parte del Señor. Y el versículo 5 nos orienta en cuanto a qué fue lo que el Señor le pudo decir al profeta. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Dios está respondiendo, tal vez no como quería el profeta, pero sí hubo una respuesta de parte del Señor. Ante un cuestionamiento, siempre se levantará la voz de Dios para responder ante la necesidad, porque Él no es un juez injusto que realmente no le interesa atender al desvalido. Claro que sí, Él es un juez que realmente tiene la disponibilidad para escucharnos, para atendernos en medio de las dificultades. Entonces aquí hay una respuesta del Señor. No solamente dice el Señor que se ha dado cuenta de lo que está pasando. No solamente he mirado la injusticia, no solamente he mirado la maldad, no solamente he mirado que hay una economía fragmentada, no solamente me he dado cuenta, sino que ya he tomado una decisión, ya he empezado a actuar, ya he empezado a solucionar el problema. Entonces la pregunta es, pero ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás actuando? He levantado, dice el Señor, he levantado una nación muy sangrienta. El Señor levantó a los caldeos, a los babilónicos, que venían entonces a enfrentar a los asirios. Y vemos entonces que eso ocurrió. Tal vez muchas de las cosas que Dios haría al pueblo, en beneficio del pueblo, posiblemente el profeta no lo vio. Pero eso no quiere decir que en algún momento Dios no estuviese actuando. En Habacuc hay una satisfacción y esperanza por la respuesta de Dios. Habacuc está de pronto en medio de esa dificultad, en medio de esa necesidad, desesperado, pero también así está esperanzado en que Dios actuará a su favor. Aunque de pronto, como les decía al principio, no es la respuesta que el profeta estaba esperando. La segunda lamentación está en el versículo 12 del mismo capítulo 1. Dice: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esta es la segunda lamentación del profeta. Y la respuesta de Dios está en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Pero vamos a ir desde el versículo 2, donde dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya, gloria al Señor. Entonces miren que hay una respuesta de parte del Señor. De alguna manera el Señor con estas palabras le está diciendo: Habacuc, tranquilo, yo lo voy a hacer. Así que toma nota, escribe la visión, escribe lo que te voy a mostrar en este momento, para que el que vea, lea y corra detrás de esa visión. Habacuc
Es el prototipo de ese ser humano que se muere esperando una respuesta de Dios, una respuesta que no llega en el tiempo de Él. Sin embargo, Dios actúa en el tiempo suyo. La verdad es que nosotros somos personajes limitados y en ningún momento eso limita a Dios. Dios actuará de alguna manera. Sin embargo, fíjense que Habacuc está como representando a ese ser humano que se muere esperando la respuesta del Señor. Y no importa si nos morimos en espera de la respuesta del Señor, tarde que temprano, así como dice el mismo texto del profeta Habacuc, está diciendo, aunque tardare, ella llegará. Tarde que temprano llegará. Y Dios sí respondió y cumplió lo que dijo. Dios cumplió. Y lo vamos a observar de esta manera. Fíjense que el imperio asirio tuvo un declinaje. El imperio babilónico lo destruyó, lo arrasó. En el año del 740 al 612, el imperio asirio fue destruido. Pero ¿y los babilónicos qué pasó con ellos? Precisamente también fueron destruidos. Ellos fueron destruidos ahora por el imperio medo-persa en el año 612 al 539 a.C. Y el imperio medo-persa también fue destruido a su vez, desde el 539 hasta el 336. Entonces, en toda esta historia, probablemente Habacuc no vio todo eso, pero de alguna manera el actuar de Dios, el responder de Dios, estuvo allí, defendiendo a su pueblo, defendiendo a los suyos, actuando a favor del pueblo y respondiendo a los cuestionamientos de Habacuc. En Habacuc podemos ver las diversas formas en que Dios actúa en medio de la crisis. ¿Cuáles son las maneras como Dios actúa? Dios de alguna manera va a actuar. Y yo creo que el profeta Habacuc nos señala muy precisamente cuáles son las maneras como el Señor actúa. Se puede levantar un imperio y caer imperios, pero el Señor, Dios Todopoderoso, permanece para siempre. Dios sí está actuando en medio de la historia. El protagonista número uno en medio de la historia es nuestro Dios. El asunto es que probablemente no responde como nosotros queremos de pronto configurar la respuesta de Dios, como nosotros lo estamos esperando. Pero saben, en medio de todas las cosas, el profeta Habacuc en el versículo 4 del capítulo 2 hace una gran conclusión y dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, el justo por la fe vivirá. Y esa es una palabra que nos tiene que dar mucha fuerza, mucha esperanza. El justo por la fe vivirá. Porque es que el Señor nos da de su paz, de su tranquilidad. El Señor nos da la seguridad para poder seguir. Entonces fíjense que la manera como Dios actúa es a través del silencio. Dios actúa a través de la justicia. Dios actúa a través de la esperanza. Dios actúa a partir del silencio. Dios actúa por medio del ser humano. Dios actúa en medio de la salvación. Dios actúa a través de la palabra. Dios actúa en medio de la historia. Y ya vamos concluyendo esta palabra tan hermosa. Yo quiero irme al capítulo 3, versículo 17.
que dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Fíjense este pasaje, esta manera como el profeta concluye su libro, diciendo: aunque la higuera no florezca, a pesar de que los árboles frutales no den fruto, a pesar de que haya sequía, a pesar de que las vacas no den leche, a pesar de que no haya productividad, yo sé que el Señor me sostiene, me voy a alegrar y voy a depender absolutamente de Dios. Qué hermoso es que nosotros, como siervos de Dios, enfrentando lo que querramos enfrentar, enfrentando dificultades, de pronto dificultades pequeñas o dificultades grandes, podamos descubrir que hay una esperanza en el Señor, así como lo descubrió el profeta Habacuc. Hay unas enseñanzas claves que es como la conclusión que saca Habacuc a través de lo que vemos allí en el texto que lleva su nombre. La primera es que la confianza o esperanza en Dios debe permanecer firme a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que vivamos, debemos tener nuestra confianza firme en el Señor. La segunda conclusión: sí es posible tener una relación íntima con Dios. También Dios permite que se le cuestione. Sí, Dios permite que nosotros hablemos con Él y le cuestionemos: papá, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué está pasando? También hay que reverenciar al Señor. Y entonces miren que esto se conecta con lo que dije anteriormente. Nosotros, cuando estamos hablando de cuestionar a Dios, no se trata de irrespetar a Dios, se trata de reverenciar al Señor a pesar de ese cuestionamiento que estamos haciendo, sabiendo de que la posición de Él es que Él es Dios y que nosotros somos humanos. Y también tenemos que vivir la vida como resultado de la fe, porque nuestra vida depende del Señor. Y por último, no hay impunidad para el que hace lo malo. A pesar de que no lo veamos, Dios actuará, Dios traerá juicio sobre esa nación, sobre ese pueblo, sobre esa persona que haya hecho lo malo. Entonces, mis amados hermanos, le doy gracias al Señor por este tiempo tan productivo, este tiempo tan especial, y quiero agradecer a mi familia que ha estado aquí conmigo y haciendo parte de este video. Quiero agradecerles por prestar atención, por estar atento y escuchar esta predicación. Bendiciones a todos, bendiciones en Cristo. Amén.